Hola, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta sesión en Aula SEMS HD. El tema que abordaremos y que forma parte de la asignatura de formación sociocultural es el proceso del pensamiento creativo según Graham Wallace. Así que te invitamos a que te pongas cómodo y tomes todo lo necesario para tomar apuntes. Sin más, comenzamos. Para comenzar, veamos un poco de la obra y la aportación en la explicación del pensamiento de Graham Wallace. Así pues, conozcamos algo más de este teórico y escritor. Graham Wallace fue un gran pensador, psicólogo y ensayista político, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Oxford. Fundó los primeros consejos y organismos educativos en Inglaterra a finales del siglo XIX, así como la Escuela de Economía en Londres. Su obra más importante es El arte del pensamiento, escrita en 1926, donde indica las 4 fases vitales del pensamiento creativo, que son información o preparación, incubación, iluminación y verificación. Pero conozcamos un poco más de Graham Wallace, quien ha sido catalogado como un pensador, psicólogo y ensayista político de primer nivel. Comienza una distinguida carrera en la educación superior como catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Oxford. Fue miembro de la Sociedad Fabiana, la cual era un movimiento socialista que posteriormente dio origen al Partido Laborista Británico. Aunque poco tiempo después decidiera abandonar sus filas por la poca empatía que conservaba con el pensamiento de los demás integrantes, además de optar por respetar sus principios liberales de origen y por creer más en la psicología que en las instituciones. Fue miembro fundador de la Escuela Londinense de Economía, donde enseñó hasta su jubilación en el año de 1923. Además de otros puestos relevantes vinculados a la educación, cuya vocación y ejercicio marcaron en definitiva la línea teórica de su pensamiento. Durante su formación académica, recibe la influencia del filósofo griego Aristóteles, también de la regla benedictina, obra cumbre del religioso italiano Benito di Nursia, también del gran polímata francés Henri Poincaré y del científico alemán Hermann von Helmholtz. Los escritos de Wallace reflejaban un optimismo básico hacia los problemas sociales, mezclado también con cierto escepticismo. Fue muy crítico con las ciencias sociales contemporáneas por no ser suficientemente científico, y entre sus principales obras se encuentran La vida de Francis Place, publicada en el año de 1898, el cual es un estudio del reformador liberal del siglo XIX y partidario de los sindicatos. Para el año de 1908, publica Human Nature in Politics, el cual es un llamado a una mayor comprensión de los aspectos psicológicos del comportamiento político. Y para el año de 1914, publica The Great Society, como una ampliación de los temas de The Human Nature in Politics, y que examina la naturaleza política en una sociedad industrial compleja. Además, por supuesto, de la obra que nos ocupa en esta ocasión y que seguiremos hablando a lo largo de este capítulo, El arte del pensamiento, en 1926. Tomando como premisa que la creatividad es la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para cubrir una necesidad y así adaptarnos a escenarios cambiantes, Wallace pensaba en su tiempo que esta habilidad era la clave para que la humanidad escapara de un escenario trágico,
como una posible alternativa o un elemento solventador de los problemas de la sociedad moderna. Además de postular que la creatividad no era una condición de élite o un privilegio para unos cuantos, sino por el contrario, postulaba que todo ser humano tiene el potencial de desarrollarla. A pesar de su gran trayectoria en el Reino Unido, su influencia teórica fue poco trascendente en su momento, sobre todo si se compara con las oportunidades que se le presentaron en Estados Unidos, donde participó como conferencista en instituciones educativas de gran renombre, como lo son Harvard, Boston y Yale, entre otros foros de gran trascendencia. Graham Wallace fue de los primeros teóricos en romper con el paradigma de su época, que suponía el origen místico o divino de la creatividad. Falleció en Londres en el año de 1932 a la edad de 74 años. Wallace consideraba que la creatividad es la que posibilita que las personas se adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Así es. Además manifestó que el pensamiento creativo se daba a través de 4 etapas o fases: preparación, incubación, iluminación, verificación. Creía que es importante dejar pasar un tiempo muerto entre ellas para que la mente reorganice la información, la sintetice y la ordene. De acuerdo con Wallace, el proceso creativo se detiene cuando la persona abandona su avance en cualquiera de esas etapas, por lo cual es importante darle el seguimiento preciso a cada una de ellas. Exacto. A continuación explicaremos cada una de estas etapas y desarrollaremos un ejemplo para que lo puedas comprender mejor. Primera etapa: preparación. En esta fase del pensamiento creativo se plantea el problema, así como todas las circunstancias y dimensiones que influyen en él, además de una posible solución. En esta etapa se recoge la información necesaria sobre la situación a resolver y se experimenta con las posibles consecuencias de las soluciones encontradas, pero estas no se llevan a cabo aún. Se analiza y una vez comprendida la situación, se pasa a la siguiente etapa. Y es así como se describe y aplica la primera etapa del pensamiento creativo. Como cuando estamos en casa con la disposición de iniciar la propuesta del proyecto cuatrimestral. Es en ese momento en el que realizamos ese análisis situacional que nos permite detectar las circunstancias de inicio. Es ese momento en el que realizamos un escaneo 360 grados para visualizar en dónde te encuentras, con lo que cuentas y lo que necesitas. Sí, es justo cuando haces conciencia del espacio físico y sus características, si estás en la sala, en el patio o en la recámara. Es cuando haces contacto consciente con las indicaciones previas del proyecto, de qué materia es, cuándo es la fecha de entrega, cuáles son los alcances y lo que debes abarcar. Y es entonces cuando recuperamos la información necesaria para tener el primer encuentro con el problema a resolver, y que es, a partir de ese momento, cuando se vincula la segunda etapa que abordaremos a continuación. Segunda etapa: incubación. Una vez que se ha identificado el problema, llega el momento de interiorizarlo de manera inconsciente. Aquí las personas sienten que deben cambiar algo y comienzan a plantearse de manera más seria y profunda las posibles soluciones analizadas en la fase anterior. A pesar del esfuerzo interno que conlleva esta fase, no hay exteriorización de ningún tipo en ella y puede dar la sensación de que la persona ha abandonado el problema. Es una etapa de gran tensión emocional, ante la duda de si se conseguirá o no el objetivo propuesto. Hagamos la reflexión del término incubadora. Si hacemos memoria, de seguro lo primero que nos viene a la mente es el dispositivo donde colocan a los bebés recién nacidos con alguna situación médica emergente. Y es ahí cuando habremos de recuperar la postura de Wallace con respecto al proceso del pensamiento creativo.
pues consiste en crear un espacio consciente para que la información recién percibida, así como los bebés, se coloque en un espacio de relativa calma para que la naturaleza pueda continuar con su trabajo. Es el momento en el cual nos permitimos hacer una pausa en el camino para apropiarnos de la información, para dar la pauta de la construcción creativa, o como se dice coloquialmente, que nos caiga el 20 de lo que debemos hacer. Además, es darnos la oportunidad de analizar la situación de lo que pide el proyecto y lo que nosotros le podemos abonar, y así dar la pauta para la siguiente etapa. Tercera etapa: iluminación. La llegada a la etapa de iluminación se produce tras incubar el problema y su análisis en las etapas anteriores. Una vez hecho esto, surge la solución que se estaba buscando. En esta fase suele haber júbilo y entusiasmo, al sentir una gran recompensa por todo el esfuerzo realizado en las etapas anteriores. Sin embargo, aún queda una última fase que debes atender. El famoso matemático griego, en alguna ocasión tomando un baño, se dio cuenta que el volumen del agua que asciende es igual al volumen del cuerpo sumergido. En ese momento, salió corriendo desnudo por las calles gritando ¡Eureka! ¡Eureka!, que en griego significa ¡lo he encontrado! Pues es precisamente, según Wallace, ese momento de eureka en el que hilamos los conceptos y se vislumbran las alternativas de solución a nuestro problema. Es cuando iluminamos nuestra mente y encontramos el cómo darle forma a nuestro proyecto. Sin embargo, no podemos deslumbrarnos ante el espejismo de una idea emergente, por lo que Graham hace la recomendación de continuar con una última etapa para poder concretar la idea que se ha venido gestando. Y para abordar las características de esta etapa, veamos lo siguiente. Cuarta etapa: verificación. Cuando ya se ha encontrado una posible solución, esta se lleva a cabo, no sin antes evaluarla, para verificar que sea la indicada, o bien se puede perfeccionar para que se logre el objetivo planteado. Por lo cual, pueden suceder dos cosas. La primera: si los resultados no son los esperados, la persona abandona o retrocede a la etapa de incubación. La segunda: si los resultados son los que se esperaban, la persona queda satisfecha y se da por finalizado el proceso creativo. Así como surgen las ideas desde el plano del pensamiento convergente, divergente o lateral, estas se deben someter a pruebas de fiabilidad y validez, que nos habrán de proporcionar las herramientas necesarias para anticipar un posible resultado. Y entonces, poder evaluar la o las ideas creativas como válidas para nuestro objetivo. Es decir, el momento en el que definimos aplica o no aplica, jala o no jala. Y entonces, en caso de no estar convencidos de ella o de ellas, poder regresar a la etapa de incubación para iluminar nuevas ideas. O en caso contrario, dar por terminado nuestro proceso creativo. Recapitulemos el ejemplo que hemos estado trabajando para que te queden más claras las etapas del proceso creativo. Si tu docente te deja elaborar un proyecto escolar, entonces en la etapa de preparación analizarás todo lo necesario sobre ese proyecto. Es decir, para qué materia es, cuál es la fecha de entrega, cuál es el objetivo del proyecto, cómo debe estar estructurado, etc. No olvides analizar la situación y sus posibilidades. Al pasar a la etapa de incubación, deberás interiorizar sobre el desarrollo de tu proyecto, pensar en cómo vas a elaborarlo y qué tienes que hacer. En este proceso puedes experimentar el bloqueo de las ideas, lo que puede hacerte abandonar el proyecto, por lo cual es muy importante que liberes tu mente para poder llegar a la fase siguiente. La etapa de iluminación es ese mágico momento donde surge la inspiración, y es en ella donde encontrarás alternativas de cómo elaborar tu proyecto y cómo empezarás a estructurarlo. Sin embargo, el proceso no termina aquí, ya que ahora deberás ir a la etapa de verificación para analizar si dichas alternativas son las mejores para poder llevar a cabo tu proyecto y si vas a cumplir con el objetivo planteado. Tal vez te surjan algunas dudas y consideres que no es la manera correcta de llevarlo a cabo.
por lo cual tendrás que regresar a las etapas anteriores para poder gestar nuevas soluciones o estrategias. Pero también puede ser que llegues a la conclusión de que vas por el camino correcto y estás completamente convencido de que tendrás éxito en tu proyecto. Y es así como concluirás con este proceso creativo. Veamos otro ejemplo para que refuerces lo aprendido, pero esta vez lo enfocaremos al área laboral. Supongamos que trabajas en una empresa dedicada al marketing empresarial y el proyecto que te han asignado para su desarrollo es una campaña publicitaria para una marca de ropa deportiva. En este caso, en tu etapa de preparación, para dar inicio al proceso creativo, tendrás que detectar las preferencias del mercado y las tendencias en cuestiones de marketing. Es decir, deberás de indagar sobre toda la información que tenga que ver con el tema de tu campaña, para entender cómo influyen las circunstancias que son susceptibles para alcanzar tu objetivo. Se ha de disponer de un cúmulo de recursos oportunos referentes al producto, a la empresa, al mercado y a toda aquella información que pueda condicionar el proceso creativo. Es importante que tomes en cuenta que la superación de esta etapa requiere no solo de tiempo, sino también de esfuerzo y sobre todo de motivación. En la etapa de incubación de tu proyecto publicitario, será muy común que el trabajo lo hagas de manera inconsciente, por lo cual probablemente tomarás la tarea, trabajarás un poco sobre ella y después la dejarás por un periodo de tiempo. Pero no te preocupes, las pausas posibilitan que el problema sea visto cada vez con mayor claridad, lo que te facilitará la toma de decisiones. En esta etapa es donde puedes recurrir a distintos métodos de descubrimiento, así como a diferentes técnicas de estimulación de creatividad. Ahora estás listo para pasar a la etapa de iluminación de la campaña publicitaria que estás diseñando. Seguramente tendrás la sensación de que descubriste algo de manera inédita y tendrás la intuición, así como la claridad de la solución del problema o el logro de tu objetivo. Dicho de otra manera, el conocimiento, la intuición, las corazonadas, la inspiración e incluso el momento eureka son aspectos importantes que te ayudarán en el desarrollo de tu campaña. Así que seguramente las ideas surgirán de modo inesperado, súbitamente, sin que tengas conciencia de que has avanzado hacia ella. Incluso es muy probable que no puedas descubrir cómo lo lograste. De eso se trata la iluminación. Al pasar a la última etapa, que es la de verificación, deberás decidir si la idea o ideas gestionadas durante el proceso del pensamiento creativo son las más adecuadas para tu campaña publicitaria y merecen tu atención. Por lo tanto, deberás evaluar las soluciones encontradas y comprobar su adecuación. De esta manera, lograrás el objetivo planteado para este proyecto en el cual estás trabajando. Por lo tanto, recuperemos cómo aplicar el proceso del pensamiento creativo de Graham Wallace en nuestra vida cotidiana. Empecemos por darnos la oportunidad de recopilar la información necesaria en tiempo y forma para tener una base de acción lo suficientemente sólida, o sea, la etapa de preparación. Y a partir de ello, permitamos la interiorización de dicha información para que por los procesos propios del pensamiento se acomode cada idea en su lugar. Llámese etapa de incubación. Después, habremos de permitir que las ideas empiecen a fluir de manera tal que tengamos tela de dónde cortar en alternativas de solución a nuestro problema, lo cual es lo que le llamamos la etapa de iluminación. Y por último, hagamos una valoración de las ideas para identificar qué tanto nos ayudarán a resolver el problema o cuestionamiento de origen, es decir, la etapa de verificación. Pero, ¿qué pasa si no quedamos satisfechos o detectamos que no es la solución a nuestro problema? No te preocupes, este es el momento de regresarnos a la etapa de incubación. Y si a pesar de ello seguimos quedando insatisfechos, no hay problema.
Es el momento entonces de regresarnos hasta la primera etapa y repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Muy bien, recuerda que este proceso es tuyo y te debe dejar completamente satisfecho para entonces ya estar en aptitud de trascender a su etapa de aplicación. Veamos entonces cómo se resume el proceso del pensamiento creativo. El modelo de Wallace ha tenido una influencia muy significativa en la búsqueda de la explicación y desarrollo del proceso creativo. Son muchos los autores que se han basado en este modelo para generar los suyos, y aunque las fases de incubación e iluminación todavía no se comprenden demasiado, se aceptan como ciertas por su importancia práctica. Si tienes dudas sobre este tema, consulta a tu docente o, si prefieres, escanea el código QR donde encontrarás más información que te ayudará a comprender mejor el proceso del pensamiento creativo. En YouTube puedes encontrar más contenidos de Aula ESSEMS HD. Suscríbete y activa las notificaciones para enterarte de lo más actual sobre la educación superior. Recuerda darle like. Sigue cuidándote y atendiendo todos los protocolos de salud del Operativo Escudo. Nos vemos pronto.